Las historias de quienes vivieron y resistieron el conflicto armado en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 y El Espectador. Hay una situación compleja y es que por un lado casi ese tema no se habla en la zona, en los territorios, pues se ve como mal visto por un lado. Entonces las mujeres no conocen que tienen esos derechos, pero también las pocas que quizás lo intentan hacer o al menos lo piensan, se tienen que enfrentar primero a la sanción familiar, a la sanción social, y ella misma tiene que luchar pues porque hemos sido criadas y en un entorno y en un ambiente familiar donde la vida para nosotros tiene un valor supremo. Y independientemente de cómo se haya concebido un hijo, para nosotras es muy difícil, eh, así sea por salvar nuestras vidas, acceder a ese tipo de prácticas. Entonces la mujer tiene que enfrentarse primero a aceptarlo ella, ¿sí? A interiorizarlo y a entender de que se trata de su vida, de que se trata de que ella decida, ¿sí? Por ella misma, y tiene que ver también cómo lo enfrenta socialmente. Entonces no es fácil y por eso pues las prácticas no son muy recurrentes. La mujer que acaban de escuchar es Clemencia Carabalí, una lideresa que lleva toda su vida defendiendo los derechos del pueblo afro, en especial de las mujeres negras de Buenos Aires, Cauca. El tema del que no se habla, que refiere Clemencia, es el tema de este nuevo capítulo de Voces desde el Territorio: el acceso de las mujeres a servicios de aborto legal en zonas de conflicto armado. Este 28 de septiembre es el Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro en Latinoamérica y el Caribe. En Colombia, abortar o interrumpir el embarazo está permitido desde el año 2006, pero solo en 3 casos: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando está en riesgo la salud física o mental de la mujer y cuando existe una grave malformación del feto que pueda hacer inviable la vida. Y aunque organizaciones de mujeres en el país buscan que ninguna mujer pueda ser criminalizada por decidir ser o no madre, siguen también existiendo múltiples barreras para acceder a este derecho en sus 3 causales legales, en especial cuando se trata de las mujeres que viven en zonas donde se ha padecido el conflicto armado. Con relación al acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro en zonas de conflicto armado, desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hemos identificado que además de las barreras que las mujeres viven en su cotidianidad, hay otras barreras asociadas al dominio y al control que los grupos armados han intentado hacer sobre la vida sexual y reproductiva. Entonces ahí se presentan unas barreras específicas, como puede ser un temor, por ejemplo, generalizado, o la persistencia de amenazas que dificultan presentar las denuncias. La voz que acaban de escuchar es la de Juliana Martínez Londoño, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un espacio colectivo feminista que desde 1998 trabaja en Colombia en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en el derecho al aborto en todas las circunstancias. Son ellas quienes han documentado y trabajado con juicio también qué barreras impiden acceder al aborto en esas 3 causales. Aunque hay bastantes vacíos con las cifras, la información que ha aportado el Ministerio de Salud y Protección Social es que entre el 2009 y el 2018 se prestaron 68.901 atenciones relacionadas con el aborto, en lo que se incluye interrupción voluntaria del embarazo. En cuanto a embarazo adolescente, el país ha vivido una disminución. La encuesta nacional de demografía y salud mostró que mientras el porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas en 2010 era el 19.5%, en 2015 era el 17.4%, una disminución del 2% que nos muestra un buen resultado. Sin embargo, cuando vamos a ver el comportamiento por departamentos, identificamos
que las tasas siguen siendo más altas que el promedio nacional en departamentos como Amazonas, Guainía, Putumayo, Bichada y Chocó. Y además hay un comportamiento diferencial entre las adolescentes que están en zonas urbanas y las adolescentes que están en zonas rurales, lo que también está relacionado con el nivel educativo. En los 13 años que lleva la ley de aborto legal, la Mesa por la Vida ha asesorado a más de 1.182 mujeres y todas ellas han experimentado barreras de acceso al aborto legal, pero las barreras en zonas rurales y de conflicto armado en el país son enormes. Y podríamos empezar hablando de tres. Una es el desconocimiento. No hay procesos educativos que consideren la educación sexual integral y la educación sobre la autonomía reproductiva y sobre el cuerpo, pero tampoco hay conocimiento ni difusión sobre el derecho al aborto, las causales, lo que implica la maternidad en la vida de las mujeres. Eso lo hemos identificado en procesos que hemos acompañado en distintas partes del país. Lo segundo es una precariedad institucional que hace que no haya prestación de servicios, que no haya infraestructura que pueda atender a las mujeres, encauzarlas en la ruta apropiadamente, y que en algunos lugares esa deficiencia institucional ha sido suplida por la cooperación internacional. Y en esto estamos pensando, por ejemplo, en el acompañamiento que hemos realizado en el Charco Nariño de la mano de Médicos del Mundo Francia, que es una organización miembro de la mesa. Y por último, debemos volver propiamente a lo que implica en la dinámica cotidiana y en la construcción de tejido social de actores armados, que generan amedrantamiento, temor, y que en esa medida las mujeres no consultan oportunamente los servicios de salud para recibir información apropiada y veraz o para solicitar propiamente los servicios. Clemencia Carabalí, la lideresa afro que escuchamos al comienzo de esta historia, confiesa que le cuesta hablar de aborto por la formación religiosa y cultural que tiene, pero reconoce que ante la realidad de violencia sexual que han padecido las mujeres en zonas de conflicto armado, el aborto como herramienta legal debería ser una opción, y habla de uno de los episodios más duros que vivieron en el Cauca las mujeres. Más bien, pues como que se allanan a la sanción, a la otra sanción también social, por ejemplo, cuando muchas de las mujeres en territorio han quedado embarazadas de estos actores armados, fruto de una violación. A los niños que nacieron fruto de esas violaciones se les llamaba paraquitos, que es una cosa pues también muy triste y que nosotros fuimos parte de las organizaciones que hicimos un trabajo muy fuerte tanto con las mujeres como las familias como con la comunidad, porque no solo se les seguía a ellas afectando sus derechos y su integridad psicológica, sino que también a esos niños que estaban creciendo pues estigmatizados. Alejandra Cole, una abogada que lleva años trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres, habla de lo que representa este caso. Este caso es emblemático porque refleja lo que pasó en la vereda de Buenos Aires, en la vereda San Miguel de Buenos Aires, Cauca, refleja cómo los actores armados controlan por completo la vida de las mujeres. En este lugar, los actores armados, en particular los paramilitares, le dieron la orden a estas mujeres de dejar las puertas abiertas todas las noches y ellos podían cometer actos de violencia sexuales contra ellas constantemente. Producto de eso, ellas quedan embarazadas y se controlaba lo que ellas hacían con esos embarazos. Digamos, así, no les permitían acceder a abortos y les decían incluso qué debían hacer con su vida reproductiva. Entonces allí se demuestra cómo en contextos de conflicto armado el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres se vuelve más complejo, se exacerba y le cambia por completo la vida de las mujeres. En julio de este año, Clemencia, junto a otras mujeres de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca y la organización internacional Women's Link Worldwide, recogieron sus testimonios y los consignaron en el informe Voces Valientes, que entregaron a la Comisión de la Verdad. En este informe, identificaron que las violencias más fuertes que vivían las mujeres apuntaban a desarraigarlas de su territorio y a quebrarlas mediante crímenes de violencia sexual, como violaciones, esclavitud sexual o tocamientos forzados, todo bajo una fuerte mirada racista.
Así lo reconoce Clemencia. Otro caso que conocí es una mujer que también la violaron los paramilitares, pero también las FARC, pero también el ejército. Entonces es una cosa terrible, además porque se tiene en el imaginario que por las mujeres, por tener la cola grande y un cuerpo pues supuestamente según los hombres exótico, entonces hacen rico. Entonces eso pues les da como el pasaporte para que seamos abusadas, nuestros cuerpos sean manoseados y lo vean como una fuente de placer. Así nosotras no queramos. Entonces son historias muy dolorosas, pero que las hemos vivido en nuestros territorios. Yo creo que el aborto es un excelente ejemplo que ilustra otras discriminaciones que viven las mujeres. Entonces, con relación a las mujeres que pertenecen a grupos étnicos, obviamente han vivido mayores vulneraciones en el acceso, bien porque en algunos casos hay, por ejemplo, interferencia de autoridades tradicionales, aun cuando hay que dejar claro que la Corte lo ha señalado, este es un derecho para todas las mujeres sin distingo de edad, grupo étnico, condición socioeconómica, condición migratoria. Este es un derecho para las mujeres que se encuentran en el territorio colombiano. Ahora, claro, la historia de Clemencia y de las mujeres del Cauca no es única. En otros departamentos del país, las mujeres en las zonas de conflicto armado han vivido duras situaciones de violencia sexual, producto de las cuales muchas han quedado en embarazo y no pueden acceder fácilmente a un aborto legal. Nosotras realizamos durante el año anterior y este año articulaciones con la Red Nacional de Mujeres No Manizales y con ellas realizamos un trabajo con mujeres rurales de La Dorada, Pensilvania, Neira, Villa María y otros municipios de Caldas. Y ahí una cosa que encontramos, yo creo que bastante valiosa, es que incluso cuando ellas se habían definido a sí mismas como víctimas del conflicto armado, no habían hablado de su cuerpo y no habían sido capaces de verbalizar y nombrar la maternidad como un derecho. Y finalmente el aborto es lo que también permite hacer de la maternidad un hecho elegido y sin coacción. Bueno, el proceso con mujeres en relación al derecho al aborto desde la Red Nacional de Mujeres Nodo Caldas, en asocio con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, se desarrolló en el departamento a partir de un proyecto que se llama Mujer Círculo. El proyecto pues nace precisamente de un encuentro artístico en donde la poetisa Juana Echeverry construye un poema que habla de la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo y la visión que tenemos que tener de él en torno a concebirlo como un escenario o un territorio de paz. Es el primer territorio de paz con el que tenemos que reconciliarnos. Ella es Sandra Cristina Rojas Cardona, la coordinadora de este proyecto llamado Mujer Círculo, y hace parte de la Red Nacional de Mujeres Nuevo Caldas. Este proyecto se lleva a cabo en el departamento de Caldas. Digamos, las historias que más nos llaman la atención es la carta de Oliva, que es una mujer de 46 años que habla su experiencia de vida, la narrativa de vida, su relato de vida estaba enfocado a contarnos cómo ella desde muy temprana edad es víctima de violencia sexual por parte de su padre. Mi nombre es Oliva, tengo 46 años y soy una mujer del campo. Lo digo porque he pasado la mayoría del tiempo acá, en San Daniel y en Pensilvania. Mi mamá se murió teniendo a mi 11º hermanito. Ella se murió en el parto y yo lo vi todo. Eso fue en la casa, porque en ese entonces los hijos se tenían así, en la casa, y como esto quedaba tan lejos, no alcanzaban a llegar a ningún hospital. Y si mi vida había sido dura, pues peor sin ella, porque como ella era una de las mayores, me tocó ser la mamá y olvidarme por completo de mi idea de ser profesora. Era como una sensación en que yo era una niña y era mujer, cocinar, lavar, hacer todo el oficio y qué hacer de la casa. Me sentía cansada, además que también me tocó aguantarme unas cosas horribles. Mi papá empezó con la idea de hacerme. Cuando yo estaba dormida,
se me pasaba la cama. Por eso me volé para Marquetalia solita. En la carta, Olivia cuenta cómo terminó casada con un hombre que pensaba que ella le pertenecía y no la dejaba ni planificar. Con él tuvo 3 hijos. El cuarto fue producto de una violación de un actor armado ilegal. Yo hubiera querido otra cosa diferente, más poquitos hijos, poder hacer otra cosa, pero no se pudo. Desde esos días no soy la misma. Yo me acuesto por las noches o me encierro en el baño y lloro mucho, porque yo quisiera poder decidir, pero bueno, muchas me hablan de derechos y eso. Yo creo que esos derechos son para otras, para las ricas. En los casos de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, nos hemos encontrado en muchas ocasiones con que ellas son cuestionadas por los operadores de justicia, haciendo cálculos sobre si la edad gestacional coincide con el momento de los hechos, o pidiéndoles que identifiquen al victimario y señalen su nombre o que ellas aporten las pruebas. Cuando la carga de la prueba en estos casos no está en las mujeres y la labor de los operadores de justicia es recibir la denuncia, porque la denuncia es el único requisito que se solicita para el acceso por violencia sexual. Además, sabemos que muchas veces las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado suelen acudir a los servicios de salud mucho tiempo después de la ocurrencia de los hechos, o que quieren activar la ruta de atención en salud que incluye el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, pero no la ruta de justicia. Igual hay que tener presente que en el caso de Colombia, la Corte ha mencionado una figura y un principio que es la coexistencia de causales, que lo que significa es que la mujer puede acceder y que en esa medida, si ellas no están preparadas para denunciar o no pueden denunciar por las condiciones de seguridad del territorio, podrían acceder por causal salud. Pero ante el estigma y los obstáculos para acceder al derecho de aborto legal, muchas han optado por otros caminos. Sobre las formas en que las mujeres interrumpen su embarazo en zonas rurales cuando se les ha negado los servicios, no hemos generado investigaciones, hemos acompañado mujeres de distintas regiones del país que se introducen implementos en el canal vaginal, incluso cebollas, y también hemos conocido de casos y acompañado casos de mujeres que consumen medicamentos que tienen una dificultad, uno porque muchas veces son de contrabando o son medicamentos que no han estado conservados debidamente, y dos porque consumen cantidades que no son precisamente las recomendadas. Pero es precisamente por esas barreras institucionales que también han nacido otras alternativas. Las parceras somos una línea y red de acompañamiento feminista en aborto. ¿Cómo funciona? La mujer que requiere información llama al 318-750-5775 y atendemos de 5 p.m. a 10 p.m. todos los días. No importa si es domingo, festivo, día patrio, 1 de enero, 31 de diciembre, lo que quiera, atendemos a todas horas a través de esa línea única o a través de una aplicación para la comunicación segura que se llama Wire, que las mujeres bajan y nos hablan a través pues de esa aplicación y lo que hacemos es entregar información sobre cómo hacer un aborto con medicamentos de manera segura y en casa. Las mujeres que nosotras pedimos un aporte para tener un colchón, de modo que si una mujer en un territorio rural me dice no tengo dinero para pagar esto, yo le puedo decir no importa, nosotras la acompañamos, porque eso es lo que hacemos, nosotras te acompañamos en este proceso. Gracias a esta donación que hizo otra mujer que también recibió información, pero que tiene unos medios de vida mucho menos complejos, que vive en Bogotá, que vive en el sur de Medellín, en el norte de la capital, en fin. Las parceras mantienen su anonimato y lo hacen porque en Colombia el aborto está despenalizado solo parcialmente.
Esto significa que las mujeres todavía pueden ir a la cárcel por realizarse un aborto por fuera de esas causales indicadas, y lo mismo le puede pasar a quien lo permita o lo realice. En otras palabras, en Colombia el aborto es, por una extraña paradoja, un delito y un derecho. Y mientras esa tensión jurídica se resuelve en el país a favor de la autonomía de las mujeres, desde el territorio de Clemencia o de Olivia, las mujeres piden que sus cuerpos sean territorios de paz, y eso pasa por decidir cuándo quieren o no ser madres. Sigue después de lo planteado por la Corte Constitucional, sea que el Congreso legisle en derecho. Buscar que todas las mujeres tengamos acceso a educación sexual de calidad, sin influencia de la iglesia, anticonceptivos que estén adecuados para cada cuerpo de cada mujer. ¡Antipatriarca! Una vez más, soy feminista, soy feminista, no me voy a parar, para que el aborto sea legal, para la lucha. Este episodio de Voces desde el Territorio fue editado en alianza con la emisora cultural de Colombia HJCK. Escúchenos todos los sábados por este mismo canal. También puede escribirnos sobre este y otros capítulos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @Colombia2020 y en Facebook Colombia 2020. Si les gustó este podcast y quieren apoyar nuestro trabajo, suscríbanse al periódico El Espectador. Les recomendamos escuchar otros podcasts producidos por El Espectador como La Saga, historias de medio ambiente, género y ciencia en varios capítulos. Y Esto es Amor, entrevistas de distintos personajes públicos que responden qué es el amor para ellos. Les damos los enlaces en nuestra descripción. Gracias por escucharnos.